entrevistas con rigor y un compromiso inquebrantable con un solo objetivo: ofrecer visión a la verdad. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestro espacio de entrevista aquí en Radiovisión Manabí, Visión a la Verdad, donde hoy ponemos sobre la mesa un tema que vuelve a dividir a nuestro país, a nuestro Ecuador, la constituyente. Detrás de cada intento de refundación hay una pregunta que no cambia para el ecuatoriano común, y es que el problema está en la Constitución o está en quienes llegan al poder. El país aprobó un texto de 444 artículos cargados de derechos, de garantías, de sueños, pero en la práctica se mostró otra cosa: élites que no respetan la institucionalidad, presidentes que metieron manos en las justicias, gobiernos que usan el poder para perpetuarse. Hoy el presidente Daniel Noboa propone una nueva carta, pero si en la acción esto no se cumple, ¿qué se garantiza o cuál es la garantía de que sí se respete esta nueva propuesta? Entonces, el debate es no solo jurídico, es también un tema moral, es un tema político. Necesitamos más reformas, más respeto a la ley. Hoy, en este espacio, vamos a tener dos visiones que se contraponen, pero que también buscan un mismo beneficio para el país. Nos van a acompañar Félix Alcíbar, quien fue parte de la construcción de la desde la Constitución del 2008, frente a Francisco Icaza, un abogado que es ávido, que conoce la Constitución del 2008 y que también discrepa con algunas cosas. Así que, sin más preámbulos, sean ustedes bienvenidos a este espacio de entrevista. Muchas gracias por la invitación y bueno, estamos prestos a responder las preguntas necesarias para que la ciudadanía se informe aún mejor bajo este contexto histórico. Muchísimas gracias, Francisco. Don Félix, muy buenos días. Muchísimas gracias también. Buen día, muchas gracias. Un placer compartir con ustedes este espacio de opinión. Importante iniciar este debate haciendo una pregunta que nos hacemos todos los ecuatorianos, que es el excesivo reformismo como una enfermedad en el sistema político, en el sistema legal ecuatoriano. Ecuador ha tenido 20 constituciones en su historia. Cada una prometió refundar el país, pero el problema no sé si está en el texto o el irrespeto a las normas por parte de las élites políticas. ¿Necesitamos más artículos o más coherencia institucional? La pregunta queda abierta para cualquiera de los dos. Bueno, muchas gracias. Yo creo que nunca es exceso cuando el texto constitucional marca una ruta, una vía, especialmente en dos aspectos fundamentales, que es lo que contiene un texto constitucional. Por un lado, derechos y garantías, y por otro lado, la estructura con la que el Estado debe manejarse. Y esa es la visión que se debe tener en función de Estado, no en función de una organización política, no en función de una coyuntura política particular o de un gobernante específicamente en particular. Y desde ese punto de vista, jamás las garantías o derechos que se consagre en una constitución a favor de toda una sociedad va a ser excesivo para que el Estado marche y consiga los fines y objetivos que les corresponden. Y en este sentido, el error no es en el diseño, entonces, sino en el tema de la ejecución. Pero entonces, ¿qué pasa con los gobiernos que manipulan la Constitución? Bueno, es que el gobernante de turno marca su forma de ser, su estilo de gobierno. Cuando el gobernante le parece bien la Constitución, la utiliza. Cuando le parece que no es bien para él, para su gobierno, dice que la Constitución es el mal de todo. Entonces, en ese sentido, yo creo que el país requiere una estabilidad institucional que lo da la Constitución, que lo tiene que marcar las leyes que son los reglamentos a lo que está marcando la Constitución y que los debe aplicar no solamente el gobernante o el presidente, sino todos aquellos que componen la estructura del Estado.
Ahora, sería importante, Francisco, preguntarte directamente en esta propuesta que da don Félix Alcibar, es el tema del régimen de transición que también utilizó, en este caso, el gobierno de turno cuando se construyó esta constituyente, que muchas personas le acusan de controlar la justicia, de interferir en el Consejo de Participación y que ante ese sentido, el presidente actualmente está buscando una nueva constituyente, pero aquí viene la pregunta, ¿qué nos aseguran de que esta nueva propuesta no repita el libreto? Muy buenos días. La única forma es tener la real visión que debería tener una constitución. Una constitución tiene que ser algo estructural, algo que perfile la identidad del Estado, la institucionalidad del Estado. Pero en el caso de la Constitución del Ecuador hubo ciertos mecanismos que curiosamente se presentaban para la contradicción de esta institucionalidad y estabilidad democrática. Un gran ejemplo de esto es el artículo respecto a la muerte cruzada. Es decir, si al Ejecutivo le incomoda la situación que tiene con el Poder Legislativo, simplemente de un plumazo se acaba la institucionalidad y el orden democrático del Estado. O sea, eso es uno de los grandes errores de la Constitución del 2008, que claro, al que esté en contra en ese momento de la Asamblea Nacional y cómo contradice al Poder Ejecutivo, pues lo va a aplaudir, pero la historia siempre nos ha puesto de lado y lado, en ambos lados, ¿no? En algún momento, en alguna situación, y darle ese poder al Ejecutivo de, como en una película, en Avengers, de un chasquido, se acaba el orden institucional y democrático de manera unilateral por parte del presidente, creo que empezamos a ver los puntos contradictorios que hay en esa Constitución sobre institucionalidad y estabilidad democrática. Por ejemplo, tenemos esos detalles que están expresamente en la Constitución del Ecuador. Don Félix, y usted que fue parte de la creación de esta Constitución en Montecristi, hoy que todos o que muchos la culpan de todos los males del país, ¿esto podría ser un mito o es una verdad? ¿Qué representó para usted, por ejemplo, la Constitución en su momento? Un avance significativo en derechos y garantías, una estructura del Estado para un Estado que venía debilitado, en donde la caída de presidentes marcaba la tónica de cada periodo ejecutivo, una estabilidad en las instituciones que hoy la quieren destruir nuevamente. Y quiero referirme a lo que el colega Icaza decía, es que el análisis no tiene que ser única y exclusivamente institucional, o sea, la muerte cruzada como institución, sino el génesis del por qué la muerte cruzada. Yo creo que los que ya tenemos algunos años hemos visto cómo las élites de este país, aupados en un momento por el poder hegemónico, mediático e inclusive militar, tomaba presidentes como les diera la gana, y ahí no había institucionalidad, ahí no había normativa. Entonces la muerte cruzada es una institución, una figura jurídica para poder realmente enderezar el rumbo democrático de un Estado democráticamente, cuando sus instituciones, principalmente ejecutiva y legislativa, no funcionan. Esa fue la génesis. Ese fue el análisis que se hizo al interior de la constituyente para establecer un mecanismo democrático, constitucional, jurídico, que permita realmente al Estado, en estos tipos de crisis entre ejecutivo y legislativo, volver al orden. A Lazo no lo tumbó un poder militar o una élite. Hoy yo veo, por ejemplo, a un distinguido político de la República, y doy el nombre, el señor Rivera, que sale afanosamente a defender este gobierno, y sin embargo él fue parte de un complot para tumbar a un presidente de la República. Y eso lo recordamos todos. Entonces, hay algunas cosas que a lo mejor en la Constitución no han funcionado, pero eso no implica de que la Constitución per se es un mecanismo que no ha permitido al ciudadano tener derechos y garantías, y al Estado que se maneje con instituciones
que hoy están cooptadas por un solo poder ejecutivo. Y en ese sentido también sería importante, Francisco, que usted nos ayude respondiendo, porque, por ejemplo, hablamos también de que la Constitución del 2008 institucionalizó la corrupción y esto también se cuestiona y se critica. Entonces, ¿cuál sería su respuesta o en qué parte se puede sustentar aquello? ¿Cree que fue un error en el texto o en los gobiernos para ir avanzando en este debate? ¿Y por qué sería importante entender que esta nueva propuesta que está haciendo el gobierno actualmente resolvería los errores que cometió la anterior y que no se han resuelto? Bueno, es un buen enfoque el que da sobre la corrupción, porque creo que es el resultado directo de un mecanismo indirecto, es decir, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es una de las más grandes aberraciones jurídicas creadas en la Constitución del Ecuador, donde de una manera hay injerencia del Poder Ejecutivo indirecta, ¿verdad?, que podría poblar este poder y de esa manera conformar e intervenir en la justicia. Es decir, porque el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se encarga justamente de los organismos de control del Estado, ¿verdad? Y como hemos visto en los últimos años, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es altamente influenciable a nivel político, sea del Ejecutivo o políticamente. O sea, ya hemos visto el resultado que ha dado esta institución y justo se encarga de los organismos encargados de controlar al poder desde la perspectiva de la Contraloría, la Fiscalía General del Estado, Consejo Nacional Electoral, Consejo de la Judicatura. Ya, yo creo que el resultado directo, que es la corrupción, se da por esta relación indirecta de esta institución creada en la Constitución del Ecuador y que lastimosamente la única manera de eliminar este organismo, o al menos crear alguno alternativo que no se encargue de nombramiento, sino de veeduría ciudadana, que yo creo que sería lo idóneo, más que nombramiento ciudadano por parte del Consejo de Participación Ciudadana, creería que una veeduría es lastimosamente esta reconstituyente para crear un organismo más idóneo para estas labores de veeduría ciudadana. O sea, no hay otro camino más que una nueva constitución justo para este tipo de problemas estructurales. Don Félix, y el correísmo, de acuerdo a las declaraciones que da Francisco, también dicen que se habla de un régimen de transición o de tomarse la justicia al crear el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Usted, que fue parte de este proceso, se imaginaba que esta estructura podría ser utilizada para controlar el poder? Fue uno de los aspectos que más se discutió dentro de la constituyente de Montecristi, y aclaro, para aquellos que dicen y vienen hoy con la narrativa de que la Constitución vino redactada de España, no fue así. Solo lo que vivimos al interior del proceso constituyente sabemos que no es así. Ahí se discutió, allí se recibió a la ciudadanía, ahí hubo una participación amplia de todos los aspectos y espectros del Estado para poder construir lo que hoy es la Constitución de la República. Entonces, desde ese punto de vista, hay algunas cosas interesantes que podemos conversar y dialogar aquí sobre la justicia y sobre la participación ciudadana. ¿Quién ha dicho que la veeduría ciudadana no está garantizada? La Constitución de Montecristi la garantiza, y la garantiza plenamente a través del Consejo, precisamente del Consejo de Participación Ciudadana. Pero acordémonos qué pasó con el Consejo de Participación Ciudadana en un gobierno determinado, que fue el de Moreno. ¿Quién se tomó el Consejo de Participación Ciudadana y para qué sirvió hasta hoy día? Para que los últimos 3 gobiernos se acomoden con los organismos de control y hagamos historia de quiénes elegían y qué significó para la institucionalidad democrática del Ecuador la designación de los principales de los organismos de control. ¿O no era chantaje del legislativo al ejecutivo? ¿O no era el reparto de la torta de la institución del Estado en el Congreso Nacional de entonces? Pero lo que yo digo es, a ver, si el Consejo de Participación Ciudadana les incomoda a un determinado sector político y de élite de este país,
Díganos qué es lo que pretenden con el Consejo de Participación Ciudadana o cómo se elegirían a los organismos de control. ¿Volverían nuevamente al Congreso? ¿Volveríamos los ecuatorianos a expectar estas grandes luchas que culminaban en cenicerazos y por no decir otras palabras dentro del Congreso para tomarse los organismos de control como se los están tomando hoy con el Consejo de Participación Ciudadana? Eso es lo que tenemos que ver. Entonces, si el Ecuador mejora con un mecanismo que no sea el obsoleto, el viejo, y que no sea el actual porque les incomoda a un determinado sector, entonces, ¿qué proponen para el Ecuador en ese sentido? Que no lo escuchamos hasta el momento. Francisco, queda abierto el espacio para tu respuesta. Perfecto. Bueno, justamente otra de las debilidades de la Constitución del año 2008, ¿verdad? Si queremos delegarle esta capacidad que normalmente en muchas partes del mundo la tiene el Poder Legislativo, la de fiscalizarla en los nombramientos de los organismos de control, que me parece ser lo idóneo que vuelva a la Asamblea, pero ¿con qué? Con una de las grandes omisiones de la Constitución del 2008, justamente los requisitos para ser asambleísta, ¿no? Que básicamente hay que tener 18 años de edad y eso basta para ser asambleísta, ¿no? ¿En qué se van a escudar? Van a decir que son los derechos de participación, que todo ciudadano tiene derecho a ser representado en la Asamblea Nacional, pero irónicamente tenemos un organismo legislativo encargado de redactar leyes, ¿verdad? Donde tenemos ciudadanos que históricamente han demostrado no tener la capacidad para ejercer este rol y peor aún el fiscalizador. Yo creería que lo prudente, porque solo puede hacerse esto a nivel de una nueva constitución o constitucionalmente, poner requisitos más estrictos para ser asambleísta, ¿no? Para un rol como es el de legislar, que no es cualquier cosa, no es cuestión de decir represento a un sector, bueno, pues desarrollemos una bicameralidad de la Asamblea Nacional donde estén los elegidos popularmente por los requisitos básicos que dejó la Constitución del 2008 y otra Cámara donde estén representantes más especializados encargados de hacer propuestas de leyes. Entonces, pero esto solo puede hacerse con una nueva Constitución. Esto solo puede hacerse con un nuevo texto constitucional. Y lastimosamente, la Asamblea del 2008, por supuesto, nos deja un contexto en el cual tenemos una Asamblea Nacional a la cual, si tenemos que elegir entre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que ya vemos lo que es, y la Asamblea Nacional, nombren a los organismos de control, tenemos que elegir entre el cáncer y el SIDA, prácticamente, ¿no? En eso nos deja la Constitución del 2008. O sea, por primar los derechos de participación de los ciudadanos a este nivel, nos deja a los ciudadanos que estamos en medio en total indefensión. Y la única vía es la constitucional. Félix, el texto del 2008, de acuerdo a lo que dice Icaza, amplió muchos derechos e incluso también se suman a lo que él menciona, el tema de la naturaleza, pero en el caso de la pobreza, la desigualdad también crecieron. ¿Cuál sería su respuesta? A ver, que empiezo por lo último. La cuestión de la desigualdad y la pobreza es una gestión del gobierno, no es constitucional, por Dios. Escuchar a un presidente de la República decir que el empleo adecuado ha bajado y se ha reducido en un 17% en una tamaña mentira, absurdo. Decir que la inseguridad ha bajado es un total abrupto de quien gobierna en este país. Pero sí quiero referirme a algunos aspectos que el colega Francisco ha mencionado. Los requisitos para ser asambleísta o cualquier otra situación no requiere pues de una constituyente, porque no es una estructura del Estado. Eso se lo puede hacer fácilmente con una reforma constitucional que sigue el procedimiento que está establecido en la ley, si es que quieren quitarle los derechos a la juventud. Nosotros sí recibimos a los jóvenes en la Asamblea Constituyente. Y sí escuchamos cuál era el pedido de ellos, de que se los incluya dentro de la participación. Por eso están esos requisitos. Como yo fui un total y absoluto defensor al interior de la Constituyente, de que los títulos de doctores y magíster
no sean los que regulen el requisito para obtener o participar dentro de las instituciones y especialmente organismos de control, llámese Corte Constitucional, Corte Nacional de Justicia. Porque resulta que aquí los privilegiados en el Ecuador eran aquellos que tenían los títulos de doctores. Y acuérdese, colega, que solamente determinadas universidades y determinadas ciudades lo tenían. Y ese es un derecho que está en la Constitución. Que hay que, a lo mejor, implementar requisitos para ser asambleísta, para ser concejal, para ser alcalde, para hacer cualquier cosa. Bueno, está bien, pues si es que la Constitución está limitando eso, vamos a una reforma constitucional, pero no necesariamente una constituyente. El fondo actual de este gobierno, que no ha sabido ni siquiera decir para qué llama a una constituyente, por propia boca del presidente de la República, pero nosotros inteligentemente sí apreciamos hacia dónde quiere ir. Desmantelar un Estado constitucional de derechos para convertirlos en un Estado de derechos de una élite de este país. Aquí también surge otra pregunta, escuchándolos a ambos, el tema del garantismo excesivo que da la Constitución del 2008, el abuso de las medidas cautelares, el tema de las acciones de protección que también desbordó al sistema judicial, el tema de cada una de las de la reforma, o sería importante un tema de la poda judicial, y escucharles con atención su propuesta de decir, ok, una reforma a la Constitución, pero no una nueva constituyente. ¿Cuál sería la respuesta, Francisco? Que, bueno, se dejaron conceptos filosóficos como principios constitucionales. Tenemos, por ejemplo, conceptos tan amplios como el del buen vivir, que lo deja la Constitución en el aire y que puede argumentarse de cualquier forma y directamente a nivel judicial, lastimosamente. ¿Y qué sucede aquí? En la práctica de la función del Estado, porque para hacer una Constitución hay que medir cómo funciona realmente el Estado. Ok, ponemos un catálogo de derechos, ¿no? Pero de repente se habla del derecho a la salud. Perfecto, por supuesto que sí. Pero si tenemos un Estado cuyo presupuesto no responde a aquello, ¿verdad? Tenemos entonces una incoherencia entre la garantía y el presupuesto del Estado para aquello. Entonces, en la práctica, de repente habrá ciudadanos que exigen medicinas que no estaban previstas en la provisión del Estado. ¿Y qué sucede? Hay una colisión entre lo que se garantiza y la realidad presupuestaria del Estado. Entonces, ¿qué sucede? Por 100.000 acciones de protección sobre determinada, qué sé yo, exigencia ciudadana basada en un derecho que el Estado pues está en el catálogo constitucional, de repente el Estado tiene que desviar recursos o ver de dónde saca recursos para lograr cubrir estas necesidades que surgen de acciones de protección, de las cuales, inclusive yo diciéndolo como abogado, ¿no?, de la cual mi propio gremio ha abusado en muchos casos de la acción de protección. Ya he visto que se ha tratado de regular un poco, pero no, sigue a la puerta abierta al abuso en este sentido. Entonces no hay una coherencia entre lo que se garantiza y lo que está presupuestado. En eso afecta más bien al funcionamiento del Estado. Ahora, Francisco, algo muy valioso dijo don Félix hace pocos minutos, el tema de que todavía no está clara la propuesta de una nueva constituyente, también está lo que él mencionó sobre abrir los espacios para que no existieran limitantes con las condiciones de los títulos de doctor y todo lo demás en los procesos electorales. Entonces, y usted menciona el tema del buen vivir, que también aquí quisiera, me voy a adelantar un poco a la preguntarle a don Félix si este tema del buen vivir fue una aspiración o una ilusión política. Pero en torno para ir resolviendo cada una de estas preguntas, sería importante preguntarle a usted, Francisco, ¿qué podríamos rescatar de la Constitución del 2008 y qué podríamos mejorar, o en este caso, cuál sería la aspiración actualmente de esa nueva propuesta de constituyente? Bueno, como todo, ¿no? No todo es malo. Obviamente hay cosas positivas. Hay algo en lo que mucha gente se opone que a mí en lo personal pues me parece innovador, en los derechos de la naturaleza, en este sentido, porque
ya muchos van a estar, colegas me van a quedar encima por esto, pero los derechos de la naturaleza como tales, ¿no? Porque sabemos que la naturaleza más bien responde al entorno, no solamente son los árboles plantados, sino es el ecosistema que sustenta la vida de las personas en un sitio determinado. Y yo creo que esto responde mucho a las necesidades de ciertos pueblos que viven cerca de áreas de explotación, donde lo último que se ha visto es la salud de estos pueblos alrededor de estas mineras, de estas petroleras, que, ojo, yo no estoy en contra de la explotación, pero sí creo en la sostenibilidad y sustentabilidad de estas actividades económicas con los derechos de estas personas, pero que a veces no responden exactamente a la necesidad del país de crecer y prosperar económicamente, sino que responden a ambientes naturales, a la naturaleza, cómo se daña la naturaleza de esta manera. Yo mismo he visto casos de camaroneras que están explotando, que por su, bueno, abusando de, ¿verdad?, las concesiones para afectar manglares, ese tipo de cosas. Yo rescato eso, porque si yo dijera que todo es negativo, yo estaría pecando en lo absurdo, ¿no? Pero ese tipo de cosas yo rescato, ¿no? Entonces, también yo puedo rescatar la plurinacionalidad como algo positivo, reconocer que en el país viven varias nacionalidades. No así, dentro de esta plurinacionalidad, no me cabe mucho la contradicción de la justicia indígena como un mecanismo de reconocimiento cultural, ¿ya? Porque hemos visto lo que es en la práctica la justicia indígena. Acaba con los ortigazos, cuando la tortura está expresamente prohibida en nuestro país. Entonces hay contradicciones y hay cosas que no fueron muy bien definidas en este sentido, pero que si me pide rescatar lo positivo, yo digo, los derechos de la naturaleza, ¿no? Y lo digo porque yo personalmente yo soy amante de los perritos, los animales, entonces, en mi postura personal, yo no digo gremial, ¿no? Entonces, eso lo puedo reconocer. Ahora, es importante en este sentido retomar sus palabras, don Félix, en lo que usted menciona de que se abrió la posibilidad para que no exista afectaciones al derecho, para que todos puedan participar, para que no exista ese riesgo de que no se pueda participar porque hay una persona de que no tiene un título de doctor y eso es muy bueno porque se amplió. Pero ya en la realidad también es cuestionable de que personas que lamentablemente tienen un grupo de masa, de que son artistas, de que son tiktokers, sean partes del escenario político, genera un mal sabor y eso también es cuestionable. Entonces, dentro de todo esto, también la misma pregunta, y retomo la que le hice hace poco sobre el tema del buen vivir, si esto fue un tema de aspiración o una ilusión política, porque fue muy criticado, es muy criticado, pero también los artículos que podrían corregirse a su criterio si usted podría nuevamente ser parte de una constituyente. Bueno, primero yo creo que esta clase de programas realmente nos invitan a reflexionar y son muy interesantes e importantes. Por ejemplo, compartir hoy con el colega Francisco Icaza enriquece realmente el debate porque nos permite, quienes fuimos parte de eso, aclarar algunos conceptos tergiversados totalmente por un odio político. El buen vivir. Claro que la mayoría de la gente dice, ¿qué es eso del buen vivir? Y todavía no lo entienden, todavía no lo comprenden, todavía no lo digieren. ¿Por qué? Porque claro, quienes han tenido la obligación de imponerlo, los sucesivos gobiernos, incluido el correísmo, todavía pues no llegan al pleno buen vivir. Y el buen vivir es un eje transversal, para nada una ilusión. Es un eje transversal que implica que la ciudadanía para el buen vivir tiene que tener seguridad jurídica, que implica que tiene que tener seguridad personal, que implica que tiene que tener seguridad para sus bienes, su propiedad privada, que implica que tiene que tener derecho a la salud, que implica que tiene que tener derecho a la educación, pública y gratuita hasta el tercer nivel, como lo dice la Constitución. Entonces, hay un sinnúmero de hechos que cruzan toda la Constitución, el buen vivir, para conseguir esa aspiración del buen vivir, que tiene que desarrollarse
a través de las políticas públicas que la ejerce el gobierno. Mire, yo estuve socializando la Constitución en algunas partes de España, especialmente en Barcelona, Madrid. Estuve en Chile, en donde estuve en Argentina también, en Córdoba, Argentina especialmente, en donde una de las cosas que más llamaba la atención de estos países era precisamente el buen vivir, los derechos de la naturaleza y la famosa participación ciudadana. En donde en esos países les llamaba mucho la atención y nos preguntaban mucho acerca de esto. Por ejemplo, los derechos de la naturaleza. Oiga, históricamente, toda nación, todo Estado se nutre de los recursos naturales. Y si a esa naturaleza no se le da derechos, como algunos que hoy están criticando la Constitución de Montecristi por eso, se han atrevido hasta decir que la naturaleza no puede tener derechos porque no es un ser vivo. Hasta ese absurdo hemos llegado a tener. Y eso no es así. Hay muchas cosas que podemos seguir conversando porque desgraciadamente este proceso es tan corto que no nos va a permitir aportar con nuestra experiencia y con la experiencia de estudiosos como el colega Icaza para realmente definir. Aquí los debe unir el Estado, el Ecuador. Y si este es un mecanismo adecuado para redefinir el Ecuador sin cálculos políticos, bienvenido. Pero como está planteado, nefasto para el Ecuador. Y sobre la pregunta de si yo aspiro, miren, yo he manifestado de que mi actividad política como candidato culminó. Mi actividad política como ciudadano sigue y como revolucionario sigo. Y la única alternativa que yo pueda volver como candidato a la arena política sería aportar desde mi experiencia si es que el pueblo se equivoca en este proceso electoral y no le dice no a este proceso que tiene muchos aspectos amañados atrás y que va a perjudicar muchísimo al país y al Ecuador. Sería también importante en este espacio tocar, hemos hablado sobre el origen y el tema de la legitimidad, hemos hablado sobre el poder y sus abusos, ha sido súper interesante escucharlos a cada uno de ustedes, pero también también hemos hablado sobre el tema de los derechos y la realidad, pero hablemos ahora de la vialidad para ambos, y aquí también abro la pregunta para los dos, en este caso inicio por Francisco. Con esta nueva propuesta que está haciendo el gobierno nacional, ¿no estamos repitiendo el mismo error de cada generación de cambiar un texto sin cambiar las prácticas políticas? Absolutamente. O sea, absolutamente. De nada sirve constituciones si como sociedad no cambiamos, ¿no? Se supone que, de acuerdo al concepto de Jean-Jacques Rousseau, el contrato social viene de la sociedad, es decir, se supone que nosotros somos el poder soberano como ciudadanos, y si el soberano, ¿verdad?, está viciado, el poder va a estar viciado. O sea, al final, a veces los ciudadanos cuestionamos al poder por vicios de nosotros mismos, ¿no? Y cosas que consideramos pequeñas, pasarse en la fila en el banco, en el supermercado, hacer trampa. Entonces, mira, si me lo planteas desde esa visión filosófica, yo creo que dice mucho, ¿no? Yo creo que a las finales podemos tener 100 constituciones, 100.000 constituciones, pero el mal no está en cómo redactamos los textos constitucionales, está en nosotros como sociedad. Y eso no lo arregla ninguna constitución. Eso primero viene de la autocrítica, ¿no? ¿Y quién nos llama a la reflexión? Ya la religión hoy en día no tiene ese rol, ¿no? Antes la Iglesia Católica tenía ese control moral, pero hoy en día hemos avanzado como sociedad en diversidad de credos, entonces ya no hay un norte moral central, sino que esto ya viene de diversos
mecanismos de educación y moral, ¿no? Que eso realmente, yo creo que la falla estructural del Ecuador es justamente ese, que como país no nos hemos cuestionado nuestros propios defectos como ciudadanos, ¿no? Porque dicen bien por ahí, ¿no? El poder o cómo se maneja el poder refleja lo que somos como ciudadanos, porque es lo que al final toleramos, lo que queremos tolerar. Entonces, yo creo que esto va a tener que venir de un proceso de educación y reeducación de la sociedad ecuatoriana, que creo que es lo primero que debe promoverse antes de seguir redactando constituciones, honestamente. Don Félix, ¿cuál es el verdadero riesgo de abrir una nueva constituyente? ¿El cambio o el vacío? No, definitivamente hay totalmente objetivos planteados desde el gobierno central. Ustedes han escuchado al presidente de la República hablar acerca de la seguridad social y de la atención de la salud. Sacar la atención de salud, de una pésima atención de salud en el IES, para tenerla para llevarla a un sistema de salud público que está peor que la cuestión del IES, me parece totalmente absurdo. Tratar de eliminar el asunto de la gratuidad de la educación superior para los sectores sociales más desposeídos, tratar de eliminar la atención a los grupos prioritarios, conforme dice el artículo 35 de la Constitución, me parece absurdo. Quitar la cuestión de los derechos de la naturaleza, privatizar la sangre, que es lo que le da vida al Estado, sus recursos naturales, me parece tremendamente absurdo. Permitir que bases extranjeras se instalen en el Ecuador para que destruyan como lo hicieron en la década de los 70 con Galápagos, me parece absurdo. La estructura del Estado a lo mejor la podemos conversar y hablar para cambiarla, si es que así quieren. Por ejemplo, yo no me opongo a entrar al análisis de lo que decía el colega Francisco Icaza, de discutir si es que el Ecuador requiere de una bicameralidad. Pero también hay que entrar a analizar para qué tenemos asambleístas nacionales si cumplen el mismo rol que los provinciales. Esas son las cosas que tenemos que... ¿Para qué tenemos gobernaciones, tenencias políticas y cosas políticas? Si podemos tener a lo mejor una gobernación elegida por voto popular y que se eliminen los gobiernos provinciales y que ese sea el gobierno provincial real. Esas son las cosas que tenemos que realmente entrar, yo creo, a analizar. ¿Qué república queremos? ¿La república que tenemos hoy? ¿O tenemos que pensar que el concepto de la República del Ecuador tiene que cambiar por una república con estados federales a lo mejor? ¿O con autonomías reales? Ahí está realmente lo que el ciudadano que amamos a este Ecuador debemos de sentarnos a analizar sin bandera política, sin cálculo político, sin odio y revanchismo, que es lo que le está haciendo mucho daño a este país. Francisco, ¿estamos ante una reforma viable o también a repetir lo que se propuso anteriormente? Porque, ¿a qué me refiero? Porque de acuerdo a la información que he leído en estos últimos días y que hemos analizado, se habla mucho de que el expresidente Rafael Correa usó el régimen de transición para controlar justicia, para controlar el Consejo de Participación. Entonces, hay el garantismo excesivo, que también lo hablábamos hace poco, está todo este tipo de propuestas. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos actualmente? ¿Necesitamos un sistema semipresidencial que desconcentre el poder como lo propone don Félix? O así como también, si no me equivoco, se realiza en Francia y en Portugal. Bueno, es un buen punto el que has tocado ahí, sobre todo porque la Constitución contempla los gobiernos autónomos descentralizados, pero hay una parte incompleta ahí, en la asignación presupuestaria centralista. Entonces, ¿cómo puedes tener tú un gobierno autónomo descentralizado si tienes un presupuesto del Estado? Y eso lo hemos reflejado ahora con los municipios, este problema que arrastran de algún tiempo, donde el Estado está en deuda con los municipios, o sea, los GATS en este sentido. Entonces,
Claro, hay una etiqueta de autónomo descentralizado, pero en la práctica presupuestaria sigue siendo central la asignación presupuestaria. Entonces, yo creo que ahí estaríamos cayendo de lo mismo si no se abordan estos problemas, porque los problemas presupuestarios, lastimosamente, pues siguen siendo centralistas en este sentido, ¿no? Entonces, eso respondiendo la pregunta directamente. Don Félix, ¿debería el país moverse hacia un sistema semipresidencial para evitar los abusos? ¿Cuál es el problema que tiene actualmente el Ecuador? ¿Es un tema jurídico o es un tema moral? En los actuales momentos hay un problema de estructura jurídica desinstitucionalizada en el Ecuador e indudablemente moral. Francisco decía la cuestión el Estado es lo que la sociedad somos. Y hoy, por ejemplo, el Ecuador, ¿cómo lo mira la comunidad internacional? Como uno de los países más inseguros por la inseguridad jurídica, por la inseguridad que tenemos en la cuestión de nuestras vidas, de nuestros bienes, etcétera, ¿no? Entonces, allí hay un serio inconveniente que hay que analizarlo. En cuanto a la estructura del Estado, la clase política poco toca esto y a mí lo que más me encantaría es tocar estos temas. Porque yo creo que la estructura del Estado como tal no se puede simple y llanamente decir volvamos a las tres funciones del Estado. No, es que ese no es el problema de fondo. El problema de fondo es la verdadera descentralización, como lo decía el colega Francisco Icaza, que no se da, pese a estar contemplado en la Constitución. Y no se lo ha dado en todos los gobiernos, porque parece que el gobierno central le interesa tener controlados los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, allí tenemos que hacer un análisis profundo de qué Estado queremos, en el sentido de la estructuración del Estado como tal. Es que este Ecuador sigue siendo de provincias. Y hoy tenemos 24 provincias y tenemos provincias con 80.000, 100.000 habitantes, frente a provincias como 2 millones, casi 3 millones una, 2 millones otra, Manabí 1.400.000 aproximadamente, 1.800.000 aproximadamente. Pero hay regiones que no llegan ni siquiera al 1.800.000 habitantes. Entonces, esa distribución territorial, poblacional del Ecuador es lo que nos va a dar realmente una nueva estructura como Estado y de allí partir para definir o redefinir qué clase de república queremos en el Ecuador para que el desarrollo sea lo más equilibrado posible para todas las regiones y que no haya una, dos o tres provincias o uno, dos o tres cantones desarrollados en el Ecuador y otros pobres. Don Félix, y aquí, por ejemplo, ya aterrizándome más al rol ciudadano, si la Constitución del 2008 es buena, ¿por qué la gente siente que el país está peor? ¿Cómo podemos entender, por ejemplo, en el caso del buen vivir, que a un comerciante, a un pescador de Jaramijó, o a una madre de Manta, o de Santa Ana, o de Puerto Viejo, que este texto se convierte en algo tangible? ¿No cree que la Constitución del 2008 terminó siendo más, o sirviendo más a los políticos que al ciudadano? No, fue más ciudadana. Porque usted cree que cómo se construyó la cuestión de la educación superior o gratuidad de la educación. Recibiendo a estudiantes, recibiendo a docentes, recibiendo a gente que conoce de educación. ¿O usted cree que los derechos de las personas de atención prioritaria, cómo se lo definió en el texto constitucional? Recibiendo a los grupos de atención prioritaria, igual a las mujeres, a los grupos feministas del Ecuador, estuvieron en la constituyente de Montecristi diciendo, estos son nuestros derechos que queremos incorporar. Y por eso hoy la igualdad y paridad de género en el ámbito electoral, por ejemplo. Los jóvenes, los ambientalistas en los derechos de la naturaleza. Entonces, el problema es que para que se apliquen los principios que constan en la Constitución, tiene que haber las leyes secundarias, pues. Y ahí es donde está la falla.
porque el legislativo no todavía completa lo que la Constitución del 2008 contempla. Como no se completó la Constitución de 1998 con las leyes secundarias, pues. Ese es el problema. O sea, ahí es donde está el kit del asunto. Porque la Constitución contempla derechos y garantías, pero se desarrollan en la normativa secundaria que son las leyes. Y ahí tenemos los problemas. Francisco, se habla mucho en este nuevo escenario político de refundar el país, pero preguntándole al ciudadano de a pie, ellos no quieren refundaciones, quieren soluciones. ¿Cuál es el problema concreto que podría resolver la propuesta del presidente Daniel Noboa? ¿Y cuánto podríamos recibir a cambio de esta nueva propuesta? ¿Cómo evitar que este proceso se vuelva otra promesa política sin resultados reales? Y la pregunta desde la juventud, ¿qué nos puedes decir para nosotros los jóvenes que cada nueva constitución es solo otro experimento que busca cambiar o mejorar el futuro de los ecuatorianos? Bueno, básicamente que la nueva constitución sea producto de un proceso constituyente propiamente como proceso constituyente. Entiendo que los tiempos son limitados en los procesos. A veces, como ya ocurre, pues ya se va con determinadas propuestas o modelos hechos, pero yo creo que solo una verdadera discusión en el foro de Asamblea Constituyente, lastimosamente, que bueno, tendrá que tomar su tiempo, pero sea lo necesario, sea producto de una verdadera discusión y un verdadero debate. Y esto solo va a ser posible normando de la mejor manera el proceso de selección de los asambleístas constituyentes. Porque si algo se criticó de la anterior y que a lo mejor se critique de ahora, es que los asambleístas constituyentes van a priorizar a los partidos, más no a los ciudadanos de por sí, ¿no? Sino a los partidos. Entonces, si queremos una constitución ciudadana, ¿cómo los ciudadanos accedemos a ese poder constituyente? Por medio de los partidos políticos. Entonces, ¿cuál es la politización? ¿De qué despolitización vamos a hablar si el único mecanismo de acceso para que el ciudadano entre en una asamblea constituyente es irónicamente mediante el sistema de partidos políticos? Entonces hay una monopolización que no digo es un mal de ahora, es un mal de siempre del Ecuador, donde el único acceso del ciudadano de a pie al poder, ¿verdad? Y a los mecanismos de poder con las intenciones que tiene, es irónicamente mediante los partidos políticos. Entonces hay una inevitable politización. Yo creo que ahí hay un problema, ¿no? En el proceso de selección de los representantes para la Asamblea Constituyente. Ahora, este tema de la constituyente, lo que percibimos es de que está dividiendo a las élites, pero lo que le urge al ciudadano de pie es justicia, es empleo, es tema de seguridad. Y aquí, don Félix, ¿qué pasa, por ejemplo, si el presidente Daniel Noboa pierde esta consulta popular y no logra instalar la constituyente? ¿El golpe sería un tema político o también un tema institucional? Y la misma pregunta queda abierta después de la respuesta para Francisco. Es que la élite económica del Ecuador lo que se está jugando es su poder, es su hegemonía en el Estado. Eso es lo que se está jugando. Y ese es el terror que tiene esa élite representada hoy por el presidente de la República de perder esta consulta. Por eso van a hacer lo imposible o lo posible para no perderla. Y van a llegar a todos los extremos. Y van a utilizar todos los mecanismos. Todos los mecanismos. Entonces, esa es el terror más grande que tiene hoy, no el gobierno, el presidente de la República, porque sabe lo que representa y sabe lo que pierde. Él, no el Ecuador, él, como presidente de la República y como parte de esa élite económica de este país. Y en cuanto a mire que es importante lo que Francisco indica, que es otro de los derechos que no se dice, por ejemplo. Antes se aprobaba la Constitución y se aprobaba la Constitución. Y los elegidos, los ungidos como constituyentes, eran lo máximo en el país.
Y lo que ellos aprobaban se iba. Pero hoy no. Es otro de los derechos que tiene el ciudadano. Que usted solamente lo va a representar para redactar. Pero ese texto se lo pone en conocimiento del pueblo. Y es el pueblo el que tiene la última palabra. O si no, acordémonos que últimamente sucedió en Chile. Que el presidente Boric convoca a una constituyente, se redacta la constituyente, se pone a conocimiento del pueblo y resulta que el pueblo la reprueba. ¿Por qué? Se ha de haber dado cuenta de alguno. Cuidado, en este país gastamos cerca de 180 millones de dólares en consulta, en asamblea, perdón, en la elección de asambleístas, en la asamblea, y luego ese texto pasa al pueblo y en ese texto van cuestiones que al pueblo no les parece bien y la reprueba y ha sido un dinero mal gastado en el Ecuador. Francisco, ¿qué pasa si Daniel Noboa pierde la consulta popular y no logra instalar la constituyente? Bueno, como estamos en un sistema de democracia directa en este sentido que se vota en las urnas, yo creo que el cálculo que tiene que hacer, o mejor dicho, a lo que tiene que observar es a su momento político, porque indudablemente las personas no votan por lo que piensan ahora, votan por el momento en el que se está votando, ¿no? Entonces yo creo que esto le da una presión adicional al gobierno de hacer las cosas de la manera más perceptible posible para la ciudadanía, ¿no? Es como en la selección del Ecuador. Se supone que quienes tienen que ir a jugar el Mundial son los que están en mejor momento, no los que tuvieron un mejor pasado. Entonces, yo creo que él lo que tendría que medir en este caso es qué es lo que la ciudadanía no ha percibido. Y esto empieza desde las cosas básicas. A veces se puede hacer cosas, pero no se las comunica bien, ¿verdad? Porque uno puede hacer algo, pero si no se lo comunica y si la ciudadanía no lo percibe, lo va a reflejar. Y como ya estamos a las puertas de una consulta popular, evidentemente va a reflejar los defectos del gobierno en este sentido o las virtudes, porque las personas no van a votar en base a lo que recuerdan hoy, van a votar en su percepción del gobierno el día de la elección. Entonces yo creo que el cálculo del gobierno va a tener que estar en hacerlo más perceptible para la ciudadanía, que es lo que el ciudadano va a percibir, porque él va a votar por lo que siente ahora, en ese sentido. Entonces yo creo que va a responder más bien a eso, a la comunicación política. ¿Y qué le diría a usted, por ejemplo, a quienes advierten que esta nueva propuesta podría convertirse en un verdadero distractor de los problemas que está teniendo este gobierno, que es gobernar en medios de crisis económicas, en temas, en crisis de seguridad, en crisis de salud? Bueno, yo creo que, bueno, es un debate válido en este sentido, el lanzar pues una redacción de nueva constitución, porque, bueno, hay quienes han visto limitantes en el ejercicio de la función judicial, la lucha contra la delincuencia, ¿no? Pero más que nada porque creo que se ha interpretado los abusos de los derechos por parte, o el hiperformalismo por parte de funcionarios judiciales, ¿no? Porque no importa cuántas leyes tengamos, pero si no tenemos jueces que sepan aplicar la ley, la constitución, siempre vamos a tener estos problemas. Entonces yo creo que la calentura no está en la sábana en este sentido, sino realmente en que lo nuevo que se haga ahora, pues justamente aborda estos problemas prácticos y ser mucho, mucho más selectivos en cuanto a la función judicial. O sea, yo creo que si hay un organismo en el cual no tenemos que medir participación, es la función judicial, ¿no? Y estamos viendo esa falencia. Yo creo que ahí es necesario reforzar muchísimo, porque ahí está la percepción de inseguridad que tenemos, parte justamente de lo que la función judicial refleja hacia la ciudadanía, ¿no? Félix, usted que conoce lo que significa construir legitimidad constitucional, ¿cree que el presidente Daniel Noboa tiene la fuerza política, moral para liderar un nuevo pacto social? Tiene la fuerza económica, tiene el poder mediático hegemónico del Ecuador, tiene el poder de una de las potencias mundiales.
Eso es lo que está imperando hoy en nuestro estado, en nuestro Ecuador. Y eso es peligroso para una nación porque un pueblo que tiene todos estos problemas que no son cuestiones de percepción, que son reales, donde hay inseguridad, donde no hay empleo, donde no hay circulante, donde no hay salud, donde no hay seguridad social, explota en un momento determinado. Mire, yo estuve analizando algunas cifras que alguna eh, consultora pasó y es escalofriante realmente la muerte de niños y adolescentes en el Ecuador entre 2003, 2024 y lo que va del 2025. Y en lo que va del 2025 supera solo en niños y adolescentes, solo en niños y adolescentes. En estos 3 años hay más de 1.200 niños y adolescentes muertos. Y eso es tremendo. Y eso lo siente la ciudadanía, lo siente el pueblo. Hoy, desde mi punto de vista, estamos viviendo un estado de terror. Y así vamos a ir a una consulta popular. Entonces, esto es muy, muy preocupante para nuestro país. Y permítame coincidir plenamente en este asunto con Francisco, en el sentido de que la justicia es donde tiene que actuarse de una manera real, inmediata y urgente, porque es donde descansa la seguridad jurídica de todo ciudadano de este país. Y es donde desgraciadamente más problemas tenemos hoy como sociedad. Ya para irse cerrando, realmente ha sido muy agradable tenerlos a los dos en este espacio de debate, cada uno con una visión bastante sólida. La pregunta que queda abierta y que pido por favor me la respondan es, ¿qué sería más peligroso actualmente para nuestro país? ¿Una constitución impuesta desde el poder como se lo acusa al expresidente Rafael Correa o una consulta que puede resultar perdida y que deje actualmente al gobierno paralizado en una situación en vilo sobre tema de gobernabilidad? Me gustaría iniciar por Francisco. Bueno, no que nada, pues en esta parte concluyente ha sido un honor pues compartir este foro con Félix, enriqueciendo pues estos criterios más que nada en favor de la ciudadanía, que es la que pues determinará qué es lo que les aporta de este foro de debate. Entonces, yo a mi criterio creería que todo institucional que va a crear que no prospere una consulta popular. Yo creo que eso va a representar un status quo en este sentido, ¿no? Yo no digo que en este sentido a favor o en contra del gobierno, sino que el rumbo del país se ha marcado en base al resultado de esta consulta popular. Entonces yo veo más riesgoso ahora en que se trabe esto en una consulta popular que en el escenario hipotético que plantea, pues no resulte en una asamblea constituyente. Entonces, de ahí a dónde vamos, ¿no? En este sentido, porque muchos hemos visto el futuro en base a la asamblea constituyente del país, ¿no? Hacia dónde va. Pero de ahí el rumbo, pues veremos en qué va, ¿no? Entonces yo creía que entre las dos opciones, creo que en la que nos va a abrir un nuevo debate sería la de que no prospere una asamblea constituyente en una consulta popular, creería, ¿no? Eso, si me lo dices en base a los dos escenarios. Le escuchamos, don Félix. Bueno, muchas gracias. Gracias porque me permite aclarar que la Constitución de 2008 que se realizó en Montecristi y que algunos sectores políticos del país como que les duele que haya sido hecho en Manabí, como que les duele que haya sido hecho en Montecristi, como que les duele que haya sido inspirada en los ideales de Alfaro, de libertad de Alfaro, la verdadera libertad de Alfaro, como que les duele que haya sido Manabí el protagonista de este hecho constituyente que por primera vez se realiza en esta provincia,
Entonces, en ese sentido, decirles de que no vino una constitución impuesta desde Carondelet. Fue una propuesta de campaña antes de ser elegido presidente, que se concretó como oferta de campaña en el ejercicio y que fue una constituyente de puertas abiertas para todos los sectores del Ecuador para construirla. Y esa fue la que se puso en conocimiento, que más del 65% de los ecuatorianos la aprobó. ¿Qué pasaría en el hipotético caso de que no se apruebe la consulta popular? Yo creo que gana el Ecuador. Gana el Ecuador y debe de invitarlo a reflexionar seriamente al presidente de la República en su gestión de gobierno. Y no es que a lo mejor el proceso constituyente pueda darse para aportar para el país con una definitiva estabilización institucional. Porque si se puede dar eso, bienvenido sea. Pero este momento, con este gobierno y bajo estas circunstancias, es lo más peligroso para el Estado ecuatoriano. Don Félix, Francisco, muchísimas gracias a ambos por aceptar este espacio de debate. Vamos a seguir realizando este ejercicio porque realmente instruye a la ciudadanía y son ellos quienes tienen un rol protagónico en todo este proceso que se viene el próximo 16 de noviembre. Ustedes nos han dado dos visiones que parten desde un mismo punto. Un país que está lleno de promesas constitucionales, pero al mismo tiempo está cansado, que Montecristi fue un sueño, pero en la práctica se convirtió en una pesadilla y que ahora el reto lo tiene la ciudadanía, nosotros, que debemos elegir, debemos votar y hacia allá nos estamos jugando algo más que una consulta, sino que también la visión política de nuestro país, el tema de la gobernabilidad que a muchos estudiosos dice queda en vilo. Entonces el tema de la Constitución y la pregunta que queda abierta que nos hacemos todos los ecuatorianos es ¿queremos una nueva constituyente? Si la que tenemos no la podemos controlar, ¿qué es lo que está pasando? Igual la decisión le toma el ciudadano. De mi parte, muchísimas gracias a ambos. Gracias a usted, un placer haber compartido con el colega Francisco Icaza este espacio. Yo creo que esto sí enriquece, porque la opinión de una sola vía no hace a un Ecuador mejor. Yo creo que esta es precisamente la posibilidad de que el ciudadano pueda libremente escoger. Muchas gracias por la invitación. Igualmente coincido con Félix, pues ha sido un gusto compartir este espacio y bueno, esperemos que haya más espacios como este donde la ciudadanía pues tenga la oportunidad de elegir al final, ¿no? ¿Cuál va a ser su decisión? Así que bueno, les agradezco mucho la invitación. Muchísimas gracias a ambos. La decisión está en la mesa de ustedes, nuestros oyentes, nuestros televidentes, y les invitamos que escuchen estos espacios, les invitamos a los demás colegas de otros medios de comunicación que se abran las palestras de debates, de diálogos, porque el único beneficiado es nuestro país. Necesitamos mejorar las condiciones de nuestro país y nosotros somos los principales actores. De mi parte, agradecerles a cada uno de ustedes por acompañarnos. Fue Visión a la Verdad, un gusto estar con ustedes esta mañana. Mientras tanto, nosotros nos retiramos, les invitamos a que nos acompañen y que sigan en nuestro dial 650 AM porque viene Visión al Deporte.